There we go. All right, there we go. ¿Qué más? Todo en orden. Ok, ya. Guardo esto así. Bueno, dejen nada más repaso un poco donde la dejamos ayer. Ayer estuvimos viendo esta parte de las preguntas, questions, perdón el espacio aquí. Sí, porque ayer terminamos tal cual, pues de ver cómo se trabaja en la estructura simple, así normal, y luego con conectores, que pues ayer también profundizamos con eso. Hicimos unas muy buenas oraciones con conectores. Y entonces nada, nos quedamos en una ronda hecha de las preguntas aquí. Entonces nada, vamos a retomar cómo se forman preguntas. Vamos a hacer unas dos, una, dos, perdón. Aquí, perdón. Ok, ok, ya, perdón. Sí, vamos a hacer una o dos o tres, nada más para darle chance a los demás para que vean cómo se hace. Y nada, hago esto a un lado, de hecho, y por mientras dejo esto a un lado. Quiero revisar algo aquí. Perdón, aquí un chiquito. Ok, creo que así lo voy a dejar por mientras. Y bueno, en este caso, nada más vamos a repasar aquí. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que ya leímos y tal cual vamos a nada más ver cómo se forman las preguntas otra vez. En este caso, pues ya sabemos que para cada estructura que vemos, ya está los presentes y los pasados, y su presente simple, su pasado simple, su presente continuo, su pasado continuo, etcétera. Hay una estructura tiene su propia estructura para formar las preguntas. Es lo mismo para el modal simple. En este caso, la estructura de pregunta del modal simple es simplemente la palabra pregunta, que ya sabemos que son estas, menos estas dos, porque, bueno, son casos muy específicos donde funcionan, yo les diré cuándo. La palabra pregunta, el modal, ya sabemos que modales son los que hemos estado viendo, acá están arriba, te les enseño como quiera, al momento de hacer la pregunta, el sujeto, que bueno, ya sabemos que pueden ser los sujetos también. Van aquí casi a la mitad de la oración siempre, el I, el she, el you, el I, we, etc. El verbo simple, que es el que les voy a asignar ahorita, que está acá, esta columna, primera columna es el verbo simple. Y por último ya el complemento, por si queremos complementar la oración y darle más contexto, ¿verdad? Vamos a ver unas preguntas que hicimos ayer. Por ejemplo, vamos espacio aquí. Perdón, se me salió un bostezo. Tenemos esta primera pregunta, bueno, esta última que hicimos. Dice, how can you participate all class? ¿Cómo puedes participar toda la clase? ¿Cómo? Porque estudio. How? Because I study. Ok, ahí está una. Aquí tenemos, where will you live in 5 years? I would like to live in Switzerland. ¿En dónde vivirás en 5 años? Me gustaría vivir en Suiza, perdón. Why do you learn English? Because in my house, in online class, I learn a lot. ¿Por qué aprendes inglés? Porque en mi casa, en clase en línea, yo aprendo mucho. Y así hay muchos más. Entonces, nada, dejado una oración de ejemplo y de ahí vamos, y retomamos los ejemplos hablando. Por ejemplo, aquí, perdón, más bien, si voy a poner esto a un lado, voy a poner esto chiquito. There we go. Perdón. Vale, ahí está. Ok, vamos aquí arriba. Bueno, en este caso voy a agarrar un verbo random. Por ejemplo, voy a agarrar, no sé, el verbo stop. Aquí. El verbo design, que es diseñar. En verbo simple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir
Bueno, pues está muy simple. Voy a copiar un poco. Bueno, voy a cambiarle de hecho. Voy a agarrar uno que no hemos usado tanto, que a lo mejor es el who, como es que es quién. Vamos a preguntar um, who will he design the new program with? Who will he design the new program with? Esto en español es eh, con quién diseñará el nuevo programa. Él con quién diseñará el nuevo programa. Y bueno, aquí como pregunta con quién, podemos responder simplemente, podemos responder diciendo directamente, no sé, con Juan, o podemos alargarlo y decir, he will design the new program with Juan, no sé, así también. Entonces, bueno, ahí está otro tip, que de hecho les había mencionado ayer, o no sé si los mencioné bien o no, pero igual los menciono. Podemos responder así tal cual de una manera cortante y pues no pasa nada porque al final de cuentas estamos respondiendo. ¿Con quién diseñará el nuevo programa? Con Juan. ¿Cómo participas toda la clase? Porque estudio. ¿Dónde vivirás en 5 años? En Suiza. Eh, ¿Por qué te gusta aprender inglés? Bueno, aquí sí vemos una razón, perdón, más elaborada. Ah, perdón, aquí sí hizo un zoom. Y así muchas otras cuestiones más. Entonces, nada, muy bien. Así vamos a practicar un poco con esto, tomando en cuenta estos ejemplos de aquí arriba. Por ejemplo, aquí, Orlando, si te doy el verbo, por así decirlo, maybe el verbo, ¿cuál podría ser? Podría ser el verbo, ah, podría ser interview, que es entrevistar. Mm, no, más bien vamos a cambiarlo. Vamos a hacer el verbo, checo uno bien. Podría ser el verbo, perdón, no voy checando bien aquí, para no darte uno que no tiene ningún tal cual uso. Ok, vamos a hacer el verbo repair, que es reparar. Y bueno, en este caso tenemos aquí el verbo repair, ya tenemos un elemento. Entonces, en este caso, Orlando, con el verbo repair y con esta estructura aquí de la pregunta, por cierto, ya está más grande. There we go. Dale, más, there we go. Con la estructura aquí de la pregunta, de formar la pregunta, ¿qué tipo de pregunta podrías formar? Si ocupas que te enseñen los modales aquí arriba para que los tengas en mente, me dices y pues lo doy para arriba. Pero bueno, te escucho totalmente. How ¿Mm? mm, you did it, it to repair? How you be it to repair? Yes. Okay. The car fast. Car fast, okay. Repair the car fast. Ok, vamos a recordar los modales aquí. En este caso, por ejemplo, de estos modales de aquí, y también del will y would que aquí están, ¿cuál de estos podrías usar para agregarlo aquí después del how?
Cold. Okay. How could you be it to repair the car fast? Okay. Bueno, aquí nada más voy a quitar el be, voy a poner do it. Perdón. Aquí hice un... Aquí ya. How could you do it to repair the car fast? Okay, very good. Ahí nada más cambié el be al do para que tenga sentido, o bueno, el sentido que yo le estoy dando. Ahí tenemos a qué te refieres tú. Pero en este caso, Orlando, ya teniendo esto en cuenta, la pregunta bien formada, ¿cómo le responderías? Because I have ¿Mm? experiencia, no sé cómo se diría. En inglés iría experience. Bueno, se escribe así igual, experiencia, nada más que en vez de la C y A, pues decimos la E nada más. Pero se pronuncia así, déjate pongo aquí. Experience. Y pues ya junto, experience. Ok. Perdón. Alright, ¿puedes intentar pronunciarme esta palabra? Experience aquí nada más para tener claro. Experience. Tal cual, very good. Todo muy bien. Y bueno, sí. Ok. How could you do to repair the car fast? Because I have experience. Alright, very good. Y bueno, ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, la muy buena pregunta y muy buena respuesta a lo que yo estoy percibiendo aquí. En este caso, Orlando, ¿cómo sería esta respuesta, pregunta y respuesta, pero en español? How would this be, but in Spanish? ¿Cómo pudiste reparar el carro? Ujú. Y la respuesta es porque yo tengo experiencia. Ok, muy bien. Bueno, con más una oración más, una pregunta más elaborada, déjate la leo, dice, ¿cómo le pudiste hacer para reparar el carro rápido? Recuerda que fast es rápido. Bueno, do it es hacer. En ese caso, pues pregunta, ¿cómo lo pudiste hacer para reparar el carro rápido? How could you do it to repair the car fast? ¿Cómo? Pues porque tengo experiencia. Entonces, sí. Bueno, en español no queda tan bien la respuesta porque te pregunta cómo y tal cual decimos cómo, nada decimos porque tenemos experiencia, pero no hay problema. Y bueno, en inglés pues se entiende perfectamente. So, yeah, very good. Entonces vamos a hacer una pregunta más, nada más para avanzar aquí con la actividad y ver un poco de lo nuevo que sigue. Entonces, bueno, por último, ya te asigno el verbo. um, mm, pues nada, simple podría ser el verbo share. Sí, share. O no. Este ya te lo he puesto varias veces, a lo mejor vamos a cambiarlo un poco. Bueno, vamos a tener el verbo solve, que es resolver. Si te doy el verbo solve aquí, Leo, perdón, Orlando, si te doy el verbo solve aquí, ¿cómo lo podrías usar en esta estructura de preguntas? La palabra pregunta, el modal, el sujeto y el verbo simple, el complemento, y tenemos el verbo simple. ¿Cómo lo podrías usar en esta estructura de preguntas para formar una pregunta? Y bueno, ahorita vamos con la respuesta. Pero pues primero lo primero. How could solve? How could I solve? Okay. Sería the problem fast. Sería el problema rápido. Okay. How could I solve the problem fast? Okay.
Bueno, como estamos haciendo, no la misma, pero sí casi la misma estructura, vamos a recordar que se responde cómo y no con por qué. ¿Cómo? Pues con esto, with esto o el otro, o con esta fórmula, no sé. Entonces, bueno, no vamos a responder tanto con el por qué, sino también, no con el because, sino pues con el cómo se hizo. Entonces, en este caso, ¿cómo responderías aquí? How can you respond here? O sea, ya no se puede poner el because, ¿verdad? Pues, o sea, de que se puede poner, pero pues tal cual te pregunta el cómo, ¿verdad? Y no tanto el, pues, por qué. Entonces, más bien, pues, intenta, pues, responder el cómo lo hiciste en español y si tienes alguna duda con alguna traducción así, pues te voy echando la mano. Um, because they were Ok. passing, ¿Cómo? passing sería, Ok. y to me. Ok, very good. Bueno, ya te he dicho que el because no, pero bueno, ahorita lo checamos. How could I solve the problem fast? Because they were passing it to me. All right. Bueno, de hecho sí tiene sentido. Entonces, en este caso, Orlando, nada más para tener claro aquí, ¿cómo sería esto? Esta pregunta y respuesta, pero en español. La pregunta sería, ¿cómo pudiste resolver el problema rápido? Y la respuesta sería, porque me lo estaban pasando. Ok, muy bien. ¿Cómo puse el problema rápido? Bueno, te cuento. Más bien, perdón, es How could you solve the problem fast? Porque es de pregunta de tú a ti. Um, ok, entonces ahí sí así aplica el because, porque te lo preguntan cómo y bueno, pues tal cual. Bueno, sí, muy bien. Entonces, nada, ningún problema aquí. Bien pronunciado y bueno, bien traducido. Entonces, very good. Bueno, vamos a avanzar aquí con lo que sigue. Bueno, si están viendo esta grabación, Kate y Arturo, eh, pues aquí pues ya tienen la estructura para formar la pregunta. Ahí en sus ratos libres, cuando puedan, pues intenten practicar un poco esto. Entre otras cosas que pues, sirven mucho para practicar el inglés. Entonces, nada, vamos a hacer la actividad aquí. Bueno, perdón, vamos a hacer el negativo muy rápido, que es el modal simple negativo, que bueno, es la misma estructura, es todo lo mismo, solo agregamos el not o hacemos las contracciones de los perdón, de los modales. Por ejemplo, podemos decir I will not accept your offer, yo no aceptaré tu oferta. O podemos decir I won't accept your offer, yo no aceptaré tu oferta, es lo mismo, solo se cambia de will not a won't. Aquí por ejemplo dice would not, I would not accept your offer, yo no aceptaría tu oferta. I wouldn't accept your offer, pues es lo mismo, nada más se hace la contracción del would not y wouldn't. ¿Y cómo se contrae? Pues quitamos la O y los juntamos. Wouldn't, wouldn't. Ok, perdón. Ok, ya. El mismo should not se contrae y se dice shouldn't, could not, couldn't, cannot, can't, may not y might not, perdón, no se contraen. No se puede hacer así de que, por ejemplo, no sé, mayn't, pues no se puede. Entonces, y might not tampoco. No se puede hacer así de que mightn't, pues tampoco. Entonces, may not y might not, pues no tienen contracción, como estas. Y por último, este no es muy usado en Estados Unidos, es más usado en Inglaterra, pero como quiera, te lo explico.
el must not, que es el mustn't, que es no deben o no deberían. eh, no deberían, quizá no o no quizá. eh, Tal vez no, no puede, no podría, no deberías, no aceptaré o no aceptaría. Ah, bueno, aquí están de lado nada más las pronunciaciones. Aquí, por ejemplo, el should not, la contracción del should not, que es shouldn't, se pronuncia así tal cual. Shouldn't. El could not, su contracción se pronuncia couldn't. Couldn't. El cannot se pronuncia tal cual así. Can't. Y este último, el must not, su contracción se pronuncia así. Mustn't. Perdón, mustn't. Perdón, dejemos aquí más por acá. Alright, there we go. Ahora sí. Acá. No, más bien dejado esto acá. Mustn't, mustn't. Así. Y bueno, básicamente es esto el negativo. Así que antes de continuar, ¿alguna duda aquí, Orlando? No, no, no. No, no, no. Ok, muy bien. Ahora sí vamos con la actividad. Bueno, la actividad pues es muy corta. Porque pues bueno, ¿qué tanto se puede batallar aquí? Aparte, como siempre digo, con lo que hacemos de preguntas y de conectores, eso es mucho más elaborado que todas las actividades que pongo. Esto nada más para pues practicar lo básico. Entonces, sí, por ejemplo, aquí, bueno, es traducción nada más, es pura traducción de oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, vamos a traducir, dice, mi papá debería recoger la basura. En inglés es, my dad should pick up the trash. My dad, mi papá, should pick up, debería recoger la basura, the trash. Recoger en inglés es pick up y nada. Los demás pues no están muy elaborados, bueno, pero más bien no están muy complejos. Así que, bueno, por ejemplo, aquí dice, Raúl puede participar en la carrera de la escuela. Raúl puede participar en la carrera de la escuela. En este caso, Orlando, ¿cómo crees que sería esta oración aquí, pero en inglés? How do you think it would be in English? Sería Raúl can participate Ujú, in the race ujú. to the school. Ok, nada más sería of the school, pero muy bien, tú hablas más muy bien. Más bien si ponemos aquí, por ejemplo, el to, sería en la carrera a la escuela, to the school. Aquí más bien como es de la escuela, pues es of the school. Pues ¿qué? Pues viene of the school, proviene de la escuela. So yeah, y bueno, tú hablas más muy bien. So very good here, Orlando, muy bien. Y bueno, ningún problema. Vamos a hacer uno más. Sí, vamos a hacer uno más para dejarle 4 aquí a Kate y Arturo. Entonces vamos con este aquí. Que bueno, aquí dice, mi hermana jugará con su amigo mañana, con su amiga mañana. Clave aquí el verbo jugará, que bueno, está futuro. Si te das una idea de cómo es. Pero bueno, aquí igual. Déjalo ver una vez más. Dice, mi hermana jugará con su amiga mañana. How do you think this would be in English, Orlando? My sister will Very good. play with Ujú. her friend tomorrow. Muy bien. Okay, very good. My sister will play with her friend tomorrow. Tal cual. Es excelente la traducción ahí, Orlando. Y nada, muy bien. Entonces, bueno, ahí nomás agregué todas esas al diccionario. Entonces, bueno, very good. Y bueno, estas 4 se las dejamos aquí a Kate y Arturo, que ojalá estén viendo esto. No sé si estamos grabando todavía. Y estoy ahí, ok. Alright. Bueno, aquí básicamente es esto el modal simple. Ya vimos la estructura normal, los conectores y las preguntas.
Bueno, pues la verdad sí hemos recopilado mucho diálogo aquí. Entonces, bueno, vamos a ver nada más un poco de lo que es el modal continuo. Sí, vamos a ver un poco de lo que es el modal continuo aquí. Perdón, aquí esto, right. Vamos a ver nada más cómo funciona y vamos a explicarlo pues bien. Y vamos a practicar un poco contigo, Orlando. Tampoco vamos a avanzar aquí a todo lo demás porque, bueno, ya estaríamos eh, no avanzando de más, pero avanzando no gradualmente con los demás. Entonces, pues nada más vamos a ver aquí lo necesario y pues la vamos a dejar ahí por hoy, pero bueno. Bueno, como ya sabemos, esto es es los modales en estructura, así de, pues de ir avanzando es muy parecido a los presentes, les había dicho desde el inicio. Así que ahora vamos a ver el modal continuo. Es un poco similar a la estructura pasada, de los presentes y pasados. Vimos, bueno, en este caso vimos primero el presente continuo, de hecho, y luego el presente simple. Aquí es al revés, vimos primero el modal simple, ahora vamos a ver el modal continuo. Que bueno, el modal continuo, la estructura es esto. Igual les hago zoom aquí. Alright. Y dejamos esto para abajo. Ok. La estructura del modal, perdón, la estructura del modal continuo es el sujeto. Ya sabemos que es el sujeto, el modal, el be, el verbo continuo y el complemento. Es básicamente lo mismo, solamente agregamos el be y el verbo continuo. O el verbo ing para tenerlo ahí identificado también. Y bueno, aquí hay muy buenos ejemplos. Eh, bueno, este es el mismo que el pasado, de hecho, pero no hay problema. Aquí dice, I will be accepting your offer. Yo estaré aceptando tu oferta. I would be accepting your offer. Yo estaría aceptando tu oferta. Ahí vemos la diferencia, que se hace el verbo, pues tal cual en ando, o endo, y así. Por ejemplo, aquí dice yo estaré o estaría aceptando tu oferta. You should be carrying the bag. Tú deberías estar cargando la bolsa. He could be cleaning the kitchen. Él podría estar limpiando la cocina. She can be climbing a mountain. Ella puede estar escalando una montaña. Y bueno, en este caso, ordenando, vamos a leer estas últimas aquí. Por ejemplo, puedes leerme aquí en esta oración, la que está aquí sombreada. It may be starting to snow. All right, very good. It may be starting to snow. Tal vez, perdón, aquí tal debe. Tal vez esté empezando a nevar. Tal vez esté empezando a nevar. It may be starting to snow. Vamos con estas últimas dos. También puedes leerme esta penúltima oración, por favor, Orlando, la que está aquí sombreada. We might be surprising the teacher. Ok, muy bien. Aquí nada más dejado zoom. Se pronuncia surprising, ok. Bueno, tú lo más muy bien. So yeah, we might be surprising the teacher. Nosotros quizá, perdón, también sé por qué puse aquí el debemos. Nosotros quizá estaremos sorprendiendo al maestro. Nosotros quizá estaremos sorprendiendo al maestro. We might be surprising the teacher. Y bueno, este último lo puedo leer yo. Dice, they must be delivering the package. Ellos deben estar entregando el paquete. Y bueno, básicamente es eso. Ahí vemos ya la diferencia. El be y el verbo ing. Que en español solamente cambian el estar, perdón, más bien solamente se afecta y se
agrega el estar y luego el verbo que termina en ando o endo. Estaremos aprendiendo, empezando, puede estar escalando, estar limpiando, estar cargando, estaría aceptando, etc. Básicamente es esto, como te digo, es el sujeto, el modal, el verbo, el be, el verbo continuo y el complemento. Entonces, para darle más uso a esto y de manera más gradual, perdón, formo aquí unos ejemplos muy simples, que te es una idea. Por ejemplo, aquí voy con el separador, model, continuous. Bueno, por ejemplo, aquí se agarra el verbo, no sé, al azar también. Aquí, bueno, aquí se me termina aquí. Ahora vamos hasta el último mejor. Con el verbo watch, por ejemplo, muy simple, puedo decir, no sé, I should be watching over the children. No, tal cual así. I should be watching over the children. Aquí también con la misma estructura. El sujeto, el modal, el be, el verbo continuo y el complemento. I should be watching over the children. Yo debería estar vigilando a los niños. Debería estar, sí, vigilando o echándole el ojo a los niños. So, yeah, bueno, ahí está un ejemplo. Y por último, una más, por ejemplo, no sé, también el verbo, por ejemplo, walk, que es caminar, o decir, no sé, I will be walking to the park. I will be walking to the park. Y yo estaré caminando hacia el parque o al parque. También, bueno, es la misma estructura, como digo, el sujeto, el modal, el be, el verbo continuo y el complemento. Vamos a intentar seguir esa estructura. Así que nada, bueno, no está muy complicada. Esta me gusta más que la pasada. La pasada pues está muy, no simple, pero muy forzada. Esta sí, pues tal cual, pues son acciones más activas. Entonces nada, vamos a practicar con esto. Entonces, por ejemplo, aquí Orlando, déjate, doy un verbo. Por ejemplo, si te doy el verbo use, que es usar, y en ing sería using, ¿cómo podrías usarlo para formar una oración con esta estructura? Y te puedes basar con estas oraciones también. Perdón. Ok. Vamos bien, lo hacer abajo para que veas el verbo aquí use, que es usar. I using. Ok, pausa. Antes de My. avanzar, recordar el modal y el be. Yo me pongo aquí arriba los modales, perdón. Es un poco la idea. Aquí están los ejemplos, aquí abajo también. I call using. Could be using, ok. Vamos a recordar el be también, es muy importante. Entonces ahora sí ya. I could be using, y bueno, te escucho lo demás. My brother. My brother. De traductor, ¿cómo sería? Más o menos. Traductor, tal cual la palabra traductor en inglés. Sería translator, así. Translator. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra traducción en
en inglés es translation. Entonces nada más pues, le vamos a ir modificando, ¿verdad? Si es traductor, pues es translator. Si es traduciré, I will translate, etcétera. Ahí la vas hallando, no está muy complicado. Y bueno, muy bien. I could be using my brother's translator. Muy bien, en este caso aquí, muy bien Orlando, en este caso, ¿qué sería esta oración aquí, pero en español? What would this be, but in Spanish? Sería, yo podría estar usando a mi hermano de traductor, ¿sería? Ah, ok. Bueno, aquí yo entendí el traductor de mi hermano. No, aquí no sería my brother as a translator, hermano de traductor o como un traductor. Ok, entonces muy bien. Y bueno, buen ejemplo aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a, por ejemplo, un ejemplo más. Por ejemplo, aquí si te doy el verbo, perdón, deja checo algo aquí. Ok, ok, perdón. Ahora sí. Por ejemplo, si te doy el verbo, vamos a los de arriba, casi nunca los vemos. Si por ejemplo el verbo aquí, no sé. mm, bueno, un simple, el verbo call, que es llamar. Entonces calling sería llamando, ya sabemos. Entonces si te doy el verbo aquí, calling, Orlando, que es llamando, ¿cómo lo podrías usar en esta estructura del modal continuo? Bueno, vamos a repasar una vez más, el sujeto, el modal, el be, el verbo continuo y el complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, te escucho. She's shown, Ok. been, All right, very good. Muy bien. luego calling, Okay, she should be calling. your mom, All right. Okay, very good. Aquí termina, ¿verdad? O ibas a agregar más plano, perdón. no se le voy a agregar. Because it is in party, It is in party. yes, Ok. Tenemos at, Oh, perdón. at 3 AM, 3 a.m. Ok. AM, ¿verdad? sí, sí, sí. All right, very good. She should be calling your mom because it is in party at 3 a.m. All right, very good. Muy buena oración aquí. Más tengo unas dudas aquí, pero ahorita las resolvemos. En este caso, Orlando, ¿qué sería esta oración aquí, pero en español? Ella debería estar llamando a su mamá porque está en una fiesta a las 3 AM. Ok, más bien. Ok, porque está en una fiesta a las 3 a.m. Más bien sería, because she is in a party nada más. Nada más ponemos el she porque es de ella. Y bueno, en este caso aquí, como hablamos de su, de ella, sería her mom, ok. She should be calling her mom because she is at a party at 3 a.m. Todo lo más muy bien. Entonces, nada, very good. Y bueno, pues básicamente esto es lo último de lo que vamos a hacer de la clase. Entonces, para cerrar bien la clase, aquí Orlando, ¿puedes leerme esta oración aquí, pues ya con
los pequeños detallitos ya aclarados en inglés una vez más, por favor. She should be calling her mom because he's in a party at 3 AM. AM, ok. Bueno, aquí nada más se pronuncia el AM como AM. Y bueno, porque pues así se pronuncian las palabras, las letras, perdón. Pero muy bien. Y bueno, nada, muy buena oración aquí también. Entonces, excelente. Y bueno, vamos a dejarla ahí por hoy porque, bueno, tampoco hay que avanzar tanto porque luego de aquí a cuando se ponen al corriente los demás. So, yeah. Bueno, muy bien, Orlando. Muy buena participación el día de hoy. Pues como, bueno, como fuimos solamente nosotros, pues ahí sacamos la casta muy bien. Entonces dejo de grabar aquí.